Hola, bienvenidos a Silicon España. Hoy inauguramos un nuevo formato que hemos denominado Silicon Talks, porque lo que queremos es un poco abrir el tipo de contenidos que os ofrecemos sobre tecnología para las organizaciones. Normalmente en Silicon hacemos muchas reuniones con profesionales y con empresas de tecnología en las que compartimos experiencias y conocimiento con profesionales que trabajan en distintas áreas de tecnología de las empresas, con lo cual tienen este conocimiento de primera mano de lo que les funciona, lo que no, de cuáles son sus retos. Y en estos almuerzos también invitamos, o mejor dicho diría, tenemos como patrocinadores a empresas de tecnología que también asisten para compartir su visión de la tecnología empresarial y también ver en qué situación están las organizaciones en cuanto a evolución tecnológica o en qué proyectos están, y para conocer también, como nosotros, de primera mano, en qué estáis vosotros, los profesionales de tecnología, en vuestras organizaciones para impulsarlas, ¿no? A través de la tecnología, impulsar la innovación y la competitividad. Pues bien, hoy vamos a hablar de una nueva era para las empresas industriales en esta nueva etapa que nos ha tocado experimentar en tecnología, de la mano de la inteligencia artificial, a pesar de que, como sabéis, las empresas industriales han sido quizá de las primeras que han ido adoptando tecnologías que podemos llamar inteligencia artificial, ya desde los sistemas expertos o de la robotización, que llevamos casi 2 décadas incorporando en las empresas industriales, en las líneas de producción, hasta esta nueva era de inteligencia artificial que estamos afrontando con la inteligencia artificial generativa o con las nuevas inteligencias multimodales. En definitiva, son organizaciones que, además de la parte convencional de empresa, tienen toda esta parte industrial, toda esta parte de los sensores y de la industria 4.0 que las hace todavía más interesantes y más complejas. Pues bien, ya sin más os voy a presentar a los invitados que tenemos hoy en este primer Silicon Talks. Tenemos, por la parte de lo que son usuarios o clientes, tenemos a Víctor Martín, que es Data Science Líder en Alstom, que, como sabéis, es una empresa dedicada, es una empresa ferroviaria. Y tenemos a Enrique García, que es director de Red Digital y de Iberdrola. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y por la parte de fabricante, en este caso, porque en este tipo de reuniones pretendemos tener fabricantes o consultoras o integradores, tenemos a IFS y tenemos a Gonzalo Valle Alonso, que es el responsable de preventas en IFS Ibérica, y a Lucas Crofa, que es el responsable de ventas en IFS Ibérica. Muy bien, yo he hecho una pequeña introducción de lo que creo que es un poco, por lo menos desde el punto de vista del que no está trabajando en una empresa de este tipo, pero sí os escucho muchas veces cuáles son vuestras experiencias o vuestros retos, de cómo es la situación en la que se encuentran las empresas industriales. Pero yo creo que lo primero es que os conozcamos al fabricante, que IFS es un fabricante de tecnología que tiene una solución completa para la gestión de empresas industriales. No lo llamamos ERP porque va mucho más allá de lo que hace un ERP, pero sí que yo creo que sería interesante primero conocer quién es IFS. Luca. Vale, gracias por la invitación y un placer estar aquí. IFS es una compañía sueca que el año pasado hemos cumplido 40 años, en el año 83. Y a lo largo de estos 40 años ha sido una empresa que ha cultivado esa cercanía con los clientes ofreciendo software empresarial, que es nuestro core de negocio, ¿no? Ofrecemos aplicaciones empresariales. Nacimos como una empresa muy cercana a los clientes en términos de mantenimiento y hemos expandido a lo largo de estos 40 años a ser una empresa que puede abarcar todas las soluciones. Llevándolas. Y lleváis más de 2 décadas ya utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Hemos iniciado ya antes de los 2000 en planificación de demanda, predictibilidad y demás. Hemos empezado a aplicar la inteligencia artificial, machine learning, IoT y bueno, si bien ha explotado mucho, hace mucho tiempo que Sí, ahora yo diría que entramos en una nueva etapa en la que la potencia de cálculo, las capacidades de los algoritmos, del deep learning, de la inteligencia artificial generativa, todo como que abren un campo de posibilidades que quizá antes no nos esperábamos, ¿no? Gonzalo, esta pregunta es un poco porque vosotros tenéis una tecnología que llamáis IFS.ai, que es como llamáis a vuestro producto. Igual me equivoco. Actualmente, ¿cómo ha sido la evolución hasta este punto en el que nos encontramos que vuestro software integra la inteligencia artificial de manera transversal, como si dijéramos, ¿no? Sí. Pues vamos a ver, esto ha sido progresivo, ¿de acuerdo? Empezamos, como ha dicho Luca, con la
predicción de la demanda en sistemas de fabricación. Continuamos con la planificación y asignación de recursos, de personal a trabajos en la industria del mantenimiento y del field service. Y actualmente, dado la democratización que hay de la inteligencia artificial, porque no solo que ha mejorado sus capacidades, sino que es que el precio te lo puedes permitir, pues lo hemos empezado a embeber en nuestros sistemas de gestión industriales, ya sean de fabricación, ya sean de mantenimiento o ya sean de gestión de servicios en campo. Y lo estamos haciendo en lo que se llama la Industrial AI, o sea, inteligencia artificial de uso industrial, en la cual tú ya tienes soluciones industriales con procesos industriales y en los cuales tú embebes inteligencia artificial de manera que el cliente la puede empezar a usar rápidamente. Eso es lo que lo diferencia de un proceso normalmente, de un proyecto de inteligencia artificial. ¿Y cómo ha sido la evolución? O sea, del hecho de ir gestionando procesos industriales o procesos de empresa industrial que ya empiezan a estar digitalizados o que empiezas a tener datos de ellos, a ir introduciendo pues, distintos sistemas de inteligencia artificial, a decir, bueno, es que la IA tiene que ser transversal a todo, ¿no? Pues, a ver, ha empezado hace bastante tiempo con una rama que tiene la compañía que se llama IFS Labs. IFS Labs es la encargada de ir probando tecnologías para ver si están suficientemente maduras para que se puedan industrializar. Cuando tú tienes una prueba concepto y resulta satisfactoria, lo siguiente es ver si se puede industrializar. Esa es la misión de IFS Labs. Entonces, más que durante tiempo atrás, ha estado investigando, igual que está haciendo ahora, tecnologías que van saliendo para ver si se pueden ya industrializar y si suponen o no una ventaja competitiva a nuestros clientes el que las puedan usar. Entonces, en ese proceso que es gradual, pues nosotros hemos ido introduciéndolas progresivamente. Y ahora es muy interesante ver ahora en cómo es el esquema de vuestras soluciones, cómo gestionan toda la parte de los datos, de los procesos y demás. Claro, la cuestión es que muchas veces las empresas, dices, el hacer un proyecto de inteligencia artificial a veces, digamos, se le hace bola. Es decir, ¿por qué? Porque tú tienes una parte de gestión de datos, luego tienes otra capa de servicios sobre esos datos que se tienen que poner disponibles al proceso de negocio, hay que embeber esos servicios en el proceso de negocio y por último tienes otra capa de la interacción con el usuario que también puedes usar otras tecnologías para gestionarlo. Entonces, el dar esas 4 capas ya integradas de manera que tú no te tienes que preocupar tanto, o sea, no te voy a decir que nada, porque si te digo que nada te miento, tanto de todas esas cosas y además ya las tienes preconstruidas, preparadas, etcétera, que tú solo, digamos, las adaptas a tu caso de negocio concreto mediante configuración, pues hace que lo puedas desplegar en un tiempo muy razonable. Muy interesante. Ahora nos vamos a centrar un poco más en cómo es el software, ¿no? La solución de IFS. Vamos a hablar un momento, si os parece, con los que son, bueno, de hecho uno de ellos actualmente trabaja con vosotros, que era algo que no teníamos, no estaba pensado así, sino que simplemente pues, ha coincidido que como estas empresas son tan grandes, pues hay veces hay departamentos o partes de la organización, pues que en este caso coincide que son clientes de IFS, que sois vosotros. Enrique, cuéntanos, os voy a hacer la misma pregunta a los dos. ¿Cómo es vuestra compañía en lo que se refiere a la tecnología? ¿Cómo es esta parte OT, la parte IT? ¿Y en qué ámbitos estáis desplegando proyectos de inteligencia artificial? ¿Qué casos de uso os parecen más llamativos? Si te parece, empezamos contigo, con Enrique. Bien, gracias, Dani. Realmente Iberdrola, como grupo y como empresa, estamos en varios países y además en varios negocios. Entonces, desde ese punto de vista, yo concretamente vengo en representación, por así decirlo, de la parte de distribución eléctrica aquí en España. Entonces, hemos tenido un cierto movimiento en lo que es el IT y el OT, en que prácticamente IT se ha quedado a nivel corporativo y todo el IT que estaba aplicado casi en el 90 o el 100% a los negocios, a cada uno de los negocios, se ha integrado con el OT que ya existía en esos negocios.
Entonces, debido a eso, digamos que hemos tenido un cierto proceso, no un cierto proceso, sino un cierto alivio en el proceso de intermediación. O sea, el negocio tenía que pensar, oye, ¿cómo aplico yo inteligencia artificial, lo que he dicho, a tal proceso de mi negocio? Pues tengo que hablar con las personas de IT que habitualmente están enteradas o están al tanto de cómo evolucionan las tecnologías y demás. Ellos hablan con los proveedores. Hacíamos demasiadas iteraciones, por así decirlo. Entonces, ahora directamente somos desde OT integrando el IT de los negocios, del negocio exclusivamente, los que hablamos con los proveedores en este caso para hacer la aplicación. Sí. Además, se da el caso de que en vuestras dos organizaciones, tanto en Iberdrola como en Alstom, sois empresas que sois industriales y además sois infraestructura crítica, ¿no? Esto es un elemento también muy importante tener en cuenta, ¿no? Sí, es un tema a tener en cuenta en la aplicación, sobre todo de la inteligencia artificial. Víctor, cuéntanos un poco qué hacéis en esto. Pues nada, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy Víctor Martín, soy Data Science Líder en Alstom. Alstom es una empresa, es una multinacional de matriz de origen francés, pero bueno, somos más de 84.000 personas en el mundo, estamos en 64 países físicamente, proyectos alrededor del mundo. Un dato curioso, ¿no? No es una empresa a lo mejor conocida para el usuario, ¿no? Para el usuario final, pero transportamos más de 90 millones de personas diariamente en nuestros trenes en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Entonces, es una empresa que realmente tiene mucho impacto en la sociedad, ¿no? Generamos movilidad sostenible y bueno, pues debido a la complejidad de la empresa, os podéis imaginar que la parte IT y OT pues es igualmente compleja, ¿no? Sí que es cierto que estoy de acuerdo, ¿no? Nosotros también hemos tenido un movimiento relativamente reciente, ¿no? De que yo creo que debido a que históricamente la tecnología se sentía como una commodity, ¿no? Como una commodity para apoyar a los negocios y desde cierto tiempo es un valor estratégico, ¿no? En todas las empresas realmente genera negocio y genera valor. Entonces, nosotros sí que hemos tenido también recientemente una fusión de esta parte IT-OT, o sea, estamos bajo la misma organización. Es decir, desde la misma organización soportamos tanto la parte interna de la empresa como la parte operacional. También un poco aunando lo que decía antes, ¿no? La parte operacional os podéis imaginar. Pero es muy difícil tener una visión estratégica global en una empresa tan compleja, ¿entiendo? Sí, correcto. Es decir, hay muchas organizaciones con las que conversamos en las que están entrando en una especie como de federalismo, ¿no? Es decir, ok, pues como yo no soy capaz de ver el cuadro completo, ¿no? de cuál puede ser la estrategia de IA para una empresa tan compleja como puede ser Iberdrola o Alstom, pues decir, pues oye, los que estáis haciendo, yo que sé, voy a decir una tontería, los motores del tren, pues vais a tener, como si dijéramos, una federación para que seáis vosotros mismos los que desarrolléis vuestra propia estrategia de IA, ¿no? Bueno, hay esa complejidad, pero realmente hay muchos factores, ¿no? La cultura también, ¿no? La cultura tanto empresarial como de la sociedad donde estás trabajando, pues tiene sus condicionantes y eso hace complejidad. Nosotros, desde luego, a nivel tratamos de organizarlo de una forma global. Y, por ejemplo, a nivel de inteligencia artificial tenemos un grupo centralizado al que yo pertenezco, desde el cual nos estamos distribuyendo en todos los sectores, en todas las regiones, en todos los negocios. ¿Qué tipo de casos de uso, qué tipo de desarrollos estáis haciendo que puedan ser interesantes? Bueno, que sean así muy futuros. Sí, en la parte OT, bueno, pues tenemos el típico cobot, robot que, ¿no? Siempre de las series, ¿no? El robot que se mete por los trenes y hace inspección de cables eléctricos, de zonas calientes, ¿no? Mejora la efectividad y además reduce el riesgo humano. Trabajos peligrosos. Correcto.
A nivel de infraestructura tenemos mucho mantenimiento predictivo, tenemos detección detección precoz de eventos climatológicos adversos que puedan impactar y que impactan, de hecho, ¿no? Todos somos conscientes del impacto que estamos teniendo en las infraestructuras, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial puede ayudar a predecir y a prepararse de forma predictiva. Y evitar errores humanos, porque los hemos visto en las noticias, pues un tren que de pronto pues no puede subir una rampa y se produce un accidente y al final resulta que hay que desmontar el tren para sacarlo. No sé, en el caso de Iberdrola, si tenéis un poco también este pensamiento de decir, como no podemos, o es difícil tener una estrategia global, o aunque sí que te puedas tener una estrategia de que voy a aprovechar la IA, pero sí tener un poco esa... Sí, en nuestro caso también hemos, en este aspecto, el tema, al ser también, quizás nos podemos llamar multinacional, por estar en varios países, en bastantes países y demás, hemos estado haciendo un traspaso de lo que era una gestión global de determinadas tecnologías, procesos, etcétera, a darle más preferencia a los países, pero teniendo una cierta coordinación global a nivel de mejores prácticas, de mejores productos a utilizar. Para evitar inventar la rueda en los sitios. Claro, para que no tengas que inventar en 4 países, o sea, si principalmente estamos en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y en España, a nivel de distribución. Bueno, luego en generación estamos por muchos otros sitios. Pero si estamos, que no haya, teníamos unas ciertas reuniones periódicas a nivel de coordinación global, que ahora pues cada vez más se está dando a los países la iniciativa de, oye, tú presenta o prepara cuál es tu proyecto, digamos, de aplicación de la IA, pues ahora algo que me toca menos en la parte de distribución, que es al mantenimiento de las palas de los aerogeneradores. Pues ahí hay muchísima ciencia, por un lado, y muchísimos datos acumulados de, pues eso, de 20, 25 años que llevan los aerogeneradores dando vuelta a las palas. Lo que se hace es que luego todo eso se comparte, ¿no? Claro, entonces dice, oye, pues esto puede ser aplicable en los parques de Brasil. Pues sí, pero allí las corrientes de aire y estos son un poco diferentes, porque entonces ese tipo de aplicación llama mucho precisamente a aplicar a inteligencia artificial, en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿de dónde puedo extraer todos esos datos? O los que comentaba de datos meteorológicos y demás históricos, para luego aplicarlo, predecir series, etcétera, etcétera. Sí, sí. Antes de que veamos, Luca y Gonzalo, pues qué hace especial la IFS, yo creo que también esta parte me gustaría que la comentarais. ¿Cómo veis en las organizaciones industriales esta complejidad es tan grande, ¿no? ¿Cómo la abordáis? Y también si esto que nos comentan de Alstom y de Iberdrola lo estáis viendo muy a menudo en las organizaciones. Pues a ver, se ve más a menudo en organizaciones más grandes, menos en organizaciones medias y así. Claro, sí. ¿Por qué? Pues porque requiere un personal especializado. O sea, en el fondo dices, hay muchas empresas que se asoman a la inteligencia artificial pensando que les va a ahorrar trabajo. Y dices, no te va a ahorrar trabajo en el corto plazo, te va a ahorrar trabajo en el medio y en el largo plazo, te va a ayudar a reducir tus costes. Pero en el corto plazo, pues no. Y entonces se encuentran con que les cuesta priorizar, decidir y qué cosas van a hacer. En las empresas grandes no, porque ya lo tienen mucho más claro. Entonces, y algunas ya incluso han ido cambiando el modelo de negocio en base a eso. Por ejemplo, en el sector aeronáutico, los motores de los aviones, tú ya no los compras, tú los alquilas. Tú alquilas, por decirlo así, tú pagas por el servicio, por cuánto lo vas a usar. Entonces, en ese sector han aplicado
con mucha antelación el mantenimiento predictivo, porque cuanto más tiempo está ese motor funcionando y más se reduce el sobremantenimiento, más les sale a cuenta a todos los que están allí, a las aerolíneas y al fabricante. Entonces, pues ahora mismo unos van muy avanzados y otros pues están llegando y muchos se están sorprendiendo, porque lo que te digo, dices, llega y dices, esto me va a ahorrar tiempo, voy a ser más... Sí, porque a medida además que se empieza a extender por la industria, no se extiende solo en una industria, sino que también en sus proveedores. Eso que mencionabas de que, pues, no sé, si Schneider Electric o yo qué sé, o Rolls-Royce, que en lugar de venderte un motor de una turbina, pues lo que te hace es que te la vende de pago por uso. Con esta haces tantos kilómetros, ¿no? Sí, y sobre todo es porque dices, cuanto tú alargas el periodo en el que eso está funcionando, en el caso, por ejemplo, de los motores de aviación, y yo supongo en ferrocarril igual, mejor te va. O sea, dices, porque consigues un mayor rendimiento de tu activo, porque al final tú vas a aplicar la inteligencia artificial para tener un mayor rendimiento de tus activos. Te sirve también para desarrollar pues, nuevas maneras de negocio. De expandir tu negocio, ¿no? Tú antes vendías y ahora resulta que te pagan por usarlo. Sí. Vamos a esta pregunta. ¿Qué es lo que hace especial a IFS? Y también, pues ahora que estamos hablando de organizaciones que son pues, realmente muy grandes y complejas, ¿en qué tipo de organizaciones se puede encajar una solución como la de IFS? Bueno, IFS atiende a clientes, digamos, grandes clientes multinacionales a lo largo de grandes geografías en el mundo. Y un poco esos los clientes que se permiten o disponibles de usar nuestra plataforma. ¿Cuál es el valor de IFS? IFS en el 2018, con el ingreso de un nuevo inversor a la compañía, decidió enfocarse en su propuesta de valor a 6 industrias únicamente en el mercado, que es todo lo que es aeroespacio y defensa, que es ingeniería y construcción, que es energía y utility, todo lo que es servicios industriales, manufacturing y telecomunicaciones. Y lo que ha hecho es, a partir de ese foco en esas 6 industrias, lo que es diseñado una única plataforma donde contiene el ERP, que el ERP va desde toda la parte de recursos humanos, finanzas, logística, proyectos, clásico ERP, sumado a Asset Management, con Asset Performance Management, con todo lo que tiene el mantenimiento avanzado y toda la parte de servicio técnico. Entonces, el gran valor que ven nuestros clientes hoy en día es que tú puedes extender del ERP hacia el servicio técnico o del servicio técnico al ERP sin grandes erogaciones de dinero. Al fin y al cabo, digamos, la inversión es mucho menor que estar teniendo que licenciar 3, 4 plataformas por separado. Entonces, clientes, empresas industriales que hoy están produciendo y al final dar un servicio técnico sobre su producto, encuentran en IFS una única solución para atender sus garantías, para entender, digamos, el uso que se le está dando a sus soluciones. Sí, porque la producción de servicios y de productos en el B2B tiene todo este componente que es tan importante, que es tan compleja la venta, y la postventa también son muy complejas, ¿verdad? Y es el mundo de servitización que se está hablando. Entonces, eso sumado a empresas que con gestión de mantenimiento y assets intensivos muy fuerte, asociado al servicio técnico, ha unido las capacidades de IFS muy fuerte. Y si tú te fijas, los analistas internacionales como Gartner y demás, cada una de nuestras 3 soluciones están posicionadas como líder en los cuadrantes. Entonces, combinado eso en una única plataforma da un valor súper atractivo. Y sobre todo porque no está verticalizada. O sea, es decir, tú tienes verticales, pero esos verticales no son silos, sino son piezas. Y tú puedes coger piezas de cada uno de los verticales y combinarlos como a ti te viene bien para tener la solución final. Es decir, te puede ocurrir que ya tienes un ERP, pero necesitas una gestión de proyectos y un sistema de gestión de mantenimiento. Esto es muy tú puedes engarzar cosas y decir, oye, yo es que estoy haciendo servicios en campo, pero necesito también incluir la gestión de la formación de los empleados que tengo. Pues coges un módulo, un submódulo de recursos humanos para añadírselo y tener esa funcionalidad, lo cual da una flexibilidad añadida que en otras soluciones de mercado no tienes, porque tienes esto,
pero no tienes... Y vas además a la parte que normalmente está menos desarrollada, ¿no? Que es la que acabas de decir, la parte más industrial, no la del ERP convencional, que quizá Claro. todas las organizaciones de un tamaño considerable pues ya la tienen evolucionada y hay muchos ERPs en el mercado, pues en este caso vosotros podéis servir de apoyo. Que, aparte de estos que me has mencionado, ¿qué otro caso de uso te parece interesante que estás viendo últimamente? Porque no sé si lo has llegado a mencionar, pero sí te he intuido que la parte del mantenimiento, por ejemplo, puede tener mucho que ver, ¿no? Sí, bueno... No solo el automatizado, sino el que está combinado también con los humanos, dices, ¿no? Sí, o sea, dices, tú puedes combinar muchas cosas, pero por ejemplo, vamos a hablar de mantenimiento, dices, hay ciertos tipos de mantenimiento que necesitan además gestión de proyectos. En muchas soluciones tú tienes por un lado un sistema de gestión de mantenimiento y otro sistema de gestión de proyectos. Yo puedo combinar ambas cosas, puedo tener... por ejemplo, un mantenimiento de una refinería de petróleo. Dices, cada 3 o 4 años va a tener lo que se llama en inglés un turnaround, que es una gran parada en la cual tú vas a parar esa refinería y vas a hacer un mantenimiento exhaustivo para que funcione otros 3 o 4 años. Esa parte normalmente la vas a hacer con gestión de proyectos. Si tu gestión de proyectos y tu gestión de mantenimiento están unidas, pues es mucho más fácil de gestionar, de limitar el número de integraciones, etcétera. O en el caso de los servicios en campo, dices, mira, yo hago servicios en campo, pero tengo también servicios a mis clientes con activos propios. Pues si tengo la gestión del mantenimiento para gestionar mis activos propios, más los servicios en campo para gestionar los de los demás, en la misma plataforma, pues eso que me ahorro. Entonces, todo ese tipo de cosas... Y te da una visión integrada, ¿no? De lo que ha pasado. O, por ejemplo, ¿no? Ahora que está muy de boga en astilleros, dices, astilleros. ¿Qué hacen? Fabrican barcos. ¿Y dónde están entrando todos? En el mantenimiento. Si habéis visto hace poco, hoy salía que Navantia vendía unas corbetas a Arabia Saudí. Si uno lee en la noticia, viene que se las vende con servicios también de mantenimiento. Es decir, si tú eres capaz de ciertos procesos industriales, poderlos tener todo en la misma plataforma y construir, convertirlo en un activo de mantenimiento y operarlo, pues y lo tienes te viene muy optimizado bien. y como O sea, parte de realmente oferta, pues es que te viene está bien. dando un mejor producto y está dando una mejor oferta que otro competidor que puede entrar en la parte de mantenimiento, ¿no? Ahora voy con vosotros, con los usuarios, que diría yo, ¿no? Seguramente, pues porque estáis en el planeta Tierra y estáis viendo cómo está evolucionando todo lo que tiene que ver con tecnología, pues estáis viendo pues, muchas tecnologías que entran en la industria, aparte de las que ha comentado Gonzalo, pues del mantenimiento, que ahora lo pueden hacer asistido por realidad aumentada o cosas por el estilo. La IA generativa como copiloto para el desarrollo de nuevos productos o el diseño o el desarrollo de software. Hay un montón, ¿no? Incluso también la fabricación aditiva que se está utilizando también en la industria como complemento de la fabricación tradicional con una CNC, pues también la fabricación. ¿Qué casos de uso os gustaría poner en marcha o qué tecnologías os gustaría poder introducir? ¿Y qué dificultades veis en un futuro más o menos próximo para que esas tecnologías se desplieguen? O si no lo veis, o qué pensáis que será en un futuro. No sé quién quiere empezar. ¿Empiezas tú, Víctor? Vale, perfecto. Bueno, es una pregunta futurista, ¿no? Es un poco difícil de contestar. Hay una tecnología dentro de la IA que especialmente me gusta y la estoy intentando introducir dentro de la empresa poco a poco, que es la IA metacognitiva, ¿no? Que es un poco esa no la tenía, esa palabra no. El concepto de es la IA emocional, ¿no? La IA que introduce un poco el que puedas interaccionar realmente con la IA de una forma más accesible, más inclusiva. Y creo que en el mundo del transporte tiene mucha cabida porque hay mucha interacción entre el pasajero y el... Para dar el toque humano, que sería entonces. Para, bueno, acercar un poco esa tecnología a una relación más emocional con el usuario. Sí, con eso las regulaciones... Bueno, correcto. Sí, o sea, correcto. sacan las uñas, con el punto de vista regulatorio. Con el punto de vista regulatorio, ¿no? Pero que, bueno, hay desarrollos en torno a eso
igual un poco con la neurociencia, que también está un poco relacionado, y creo que también hay una serie de tecnologías futuristas o no tan futuristas que podrían ser interesantes. A mí me gustaría valorar y ver cómo podría encajar dentro del mundo del transporte. Yo creo que en este caso será un camino que caminaremos, el de la inteligencia artificial y ese toque humano, esa parte de las emociones, pero también veremos cosas que nos causarán bastante rechazo. Yo el otro día veía un caso de uso que no quiero comentar, pero que era un caso de uso que tenía que ver con unas entrevistas que se hacían a través de un agente que no me parecía optimizar, sino deshumanizar, ¿no? Y a veces hay una frontera que habrá que ir pues manejándola, y ahí lo bueno es que tendremos una regulación como la que tenemos que nos permitirá un poco pues ver cómo se configura, ¿no? Lo comentabas antes, nosotros dentro de nuestro sector somos una infraestructura crítica, está totalmente regulado, y hay muchas cosas prohibidas. Entonces, incluso la inclusión de este tipo de tecnologías serán todavía más difíciles. Sí, también me recuerda a un monologuista el otro día que veía que decía que, dado que las máquinas nos van a dominar dentro de unas cuantas décadas, que él empezaba ya a ser amable con las máquinas. Entonces, le daba las gracias al microondas cuando... Se anticipaba. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Pues, para complementar lo que ha dicho Víctor, en vez de irme por el lado de la tecnología, voy a irme por el lado de los casos de uso que decías. Entonces, desde el punto de vista del negocio de distribución, también siendo un negocio regulado aquí en España, en España y en la mayor parte de los países, tenemos, digamos, dos tipos de datos que nosotros gestionamos o manejamos de cara al uso para cualquiera de nuestros procesos. Esos dos tipos de datos, uno son los datos de los consumos de los clientes, de nuestros clientes. En nuestro caso tenemos 11,5 millones de contadores inteligentes desde hace aproximadamente 15 años que nos están proporcionando gran cantidad de datos y de información. Entonces, esos datos en su vertiente, digamos, o en su cara de consumo de los clientes, no son propiedad nuestra. Están protegidos porque son propiedad del cliente realmente. Nosotros, ¿y esos no los podéis usar? Esos no debemos usarlos. Tenemos que... ¿Ni estando anonimizados? Anonimizados sí, pero con el permiso de los clientes. O sea, es decir, esos datos nosotros tenemos que proporcionar al cliente el acceso a su información, ya sea en tiempo real o histórica, y a cualquier agente tercero que el cliente le dé permiso para. Es decir, no podríais, por ejemplo, determinar... Yo no le puedo vender al Corte Inglés los datos de mis clientes para que él haga... Ni determinar si el cambio de hora sirve para algo desde el punto de vista de consumo. No, tampoco. No. Entonces, ese es un tipo de datos, y el otro tipo de datos que en parte está relacionado con él es los datos de nuestra propia red de distribución. Es decir, cómo de sobrecargadas están las líneas, dónde están conectados los consumos, qué potencia se está consumiendo, etcétera. Ahí sí que tiene todo el sentido que sean datos anonimizados, porque es el total de todo el barrio, por decir algo. Sí. Entonces, esos datos son los que utilizamos para la operación, gestión y mantenimiento de nuestra red. Y ahí sí podéis hacer simulaciones de lo que os dé la gana. Entonces, ¿no? Ahí, vamos, no digo que miles, porque no tiene mucho sentido, pero hay decenas de casos de uso a los que se podría aplicar inteligencia artificial. Incluyendo desastres, por ejemplo. Sobre todo incluyendo desastres, porque nos ha ocurrido ahora. Hace mes y medio, con la Dana en Valencia, en el plazo de 3 días hemos sido capaces de recuperar prácticamente el 100% del mercado, desviando con previsiones que teníamos de, oye, estas obras las paramos y mandamos los equipos para que reemplacen. Paramos todas las obras en los diferentes ciudades, áreas, regiones,
y que se vayan nuestras brigadas a esa zona para darle un cierto apoyo a las brigadas que ya existen allí, que ya están allí. Entonces, ese apoyo, dices, ¿pero cómo se lo da? Pues dice, porque no es tan fácil. Yo me voy, aunque la red sea muy parecida, yo me voy de Navarra a Murcia y las redes no son exactamente igual, no sabes dónde es un problema, ¿verdad? Entonces, ahí se puede decir aplicar inteligencia artificial, pero vamos, la inteligencia de nuestras propias procesos que teníamos, y decir, oye, mira, en este piloto de movilidad que tenemos montado, podemos hacer unas brigadas mixtas de uno de León con otro de Valencia y que se vayan moviendo por tal, uno le da su apoyo de conocimiento del terreno y el otro del terreno, de la geografía, y el otro le da el apoyo de, oye, yo te complemento para poder hacer las obras que sean. Entonces, desde eso a, todo tipo de peticiones de conexión, desconexión que tenemos diariamente en nuestra red, etcétera, hacer esa previsión de demanda. Oye, ¿cómo va, ahora que está creciendo mucho el autoconsumo, montando paneles solares y tal, qué previsiones puedo tener de consumos para yo dimensionar más o menos la red? Sí. O aumentarla, etcétera. Sí, o sea, que son decisiones además que son súper Claro, entonces el tema es que son problemas puntuales o problemas que surgen puntualmente y que tienes que valorar si esa aplicación de inteligencia artificial es algo que pueda ser, por un lado, escalable y por otro lado, sostenible. Porque a lo mejor es que no me merece la pena montar todo un follón, por decirlo fácil, para resolver este problema que a lo mejor dentro de un año se me ha... Sí, ese es el ciclo de vida, de las sillas. Perdón, y ahí hay un caso de uso que IFS está trabajando y ya que lo traes a colación. Con Iberdrola directamente. Sí, exacto. Nosotros estamos en esa segunda fase del proyecto donde vamos a hacer esa aplicación de inteligencia artificial para planificar justamente cuál es la mejor estructura, los mejores equipos de campo para trabajar la planificación, para en estas urgencias, cuál es el mejor equipo para ir a atender una urgencia sin dejar de lado las otras actividades, cuál puedo posponer, cuál no, Ahora es que y de una manera realmente veloz, ¿no? Ahí es muy importante el que esa solución que le apliques para optimizar sea rápida de desplegar. Rápida de desplegar e integrable o conectable, no sé cómo llamarle, con lo que ya tienes. Sí, o sea, tienes un cierto detección de dónde están nuestras brigadas en todo momento. Entonces, Gonzalo, ¿cuál dirías tú? Bueno, ya hemos visto algunas de ellas, pero ¿cuáles son las mayores dificultades que tienen las organizaciones industriales para integrar pues los nuevos desarrollos de inteligencia artificial y demás? Porque uno de ellos es, pues ha mencionado lo que tiene que ver con integración, pues con lo que ya está instalado, y yo creo que vamos a hablar también de lo que está instalado de hace mucho tiempo, ¿no? que a veces es un problema. De hecho, es lo que iba a decir, el pasado, que es lo que más me condiciona la adopción de la inteligencia artificial. El pasado, lo que tengo, que viene de atrás, que me ha funcionado muy bien, pero que no necesariamente está preparado para lo que quiero hacer ahora. Entonces, muchas veces ves, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de España, en España mantenemos las cosas durante mucho tiempo y las vamos estirando, digamos, nos salen rentables porque al final lo que hemos invertido con respecto... Pero tenemos un condicionamiento que es la renovación tecnológica de las plataformas que tenemos, muchas veces no se ha ido haciendo a lo largo del tiempo, con lo cual se estira hasta que no hay más remedio hasta que se caen y luego pedazos, claro, sí. Hay que hacer una renovación tecnológica muy drástica. Entonces, ¿qué es lo que te pasa con la inteligencia artificial? Pues que muchas veces el core de tus soluciones no es digital. No está pensado para la gestión de los datos como necesita la inteligencia artificial o no tiene las capacidades de integración que demandan las nuevas tecnologías y entonces es uno de los principales
problemas, que yo para poder adoptar eso tengo que renovar o adaptar lo que ya tengo. ¿Y cómo ayuda IFS pues primero para resolver este problema, que igual no se puede resolver porque tienes una infraestructura muy antigua, y lo que es también el mejorar lo que llamáis el time to value, ¿no? El tiempo que tardo desde que tengo la idea de aprovechar una información, unos datos y aplicarle inteligencia artificial hasta que realmente veo ese valor, ¿no? Y lo industrializo, que Bueno, es otro pues, elemento. a ver, lo que hace IFS es proveer una plataforma, la que hemos estado hablando Sí. antes, que se pueda ser tu core digital y que, digamos, siga los principios que se exigen ahora actualmente a las plataformas, que es que tú la puedas adaptar a tu negocio tratando de evitar en lo máximo posible cualquier tipo de desarrollo. O sea, ahora lo que se busca en una aplicación es que sea flexible y que sea configurable. Sí. ¿Y por qué? Primero porque cuando tú metes muchos desarrollos, luego te cuesta mucho hacer las actualizaciones tecnológicas. Segundo, otro tema es la ciberseguridad. Dices, si yo quiero ser ciberseguro y estar en una buena condición, tengo que hacer actualizaciones. Sí. Si los desarrollos que tengo hechos en mi plataforma no me permiten actualizarla, yo ya sé que tengo más tickets o más papeletas para tener un problema. Lo ideal siempre es que si algo está en el mercado, acudir a lo que está en el mercado antes que hacértelo tú, porque muchas veces el hacérselo uno está fenomenal porque lo haces como tú quieres, pero luego tienes que documentarlo, tienes que actualizarlo, tienes que securizarlo y esto es muy caro, ¿no? O sea, en el fondo es, si tú lo dices, tú te haces lo tuyo, pues eso no tiene por qué estar mal, pero tienes que seguir los mismos principios que se sigue con un software comercial, que es lo que acabas de decir tú. Es decir, si yo decido hacerme mi propio software, pues es un camino, pero tengo que ser consciente de que en el mundo actual pues lo tengo que tener documentado, lo tengo que actualizar, voy a necesitar hacer renovaciones tecnológicas y que los gastos los voy a compartir conmigo mismo. O sea, si al final es como si tú vives en una casa de vecinos o tienes un palacete para ti. Si te va una persona clave de ese desarrollo y te puede dejar un poco es un problema. Con un problema, ¿no? Y la segunda cosa es, en lo que hablábamos antes, dices, la aproximación de IFS es que sobre esa plataforma tú ya tengas procesos de negocio que puedes adaptar a tu caso y que tengan ya embebida aquellas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, que te permitan hacerlo. Pero, por ejemplo, también está preparado para otras cosas. Ahora, por ejemplo, está muy de moda lo de tener el inventario de piezas físicas y el inventario de piezas virtuales, en el cual tú unas veces tiras de almacén y otras imprimes. O sea, dices, la pieza tengo ya en mi inventario de mi biblioteca de piezas virtuales los ficheros para poderla imprimir, ya sea en plástico o sea en acero. O sea, actualmente las hay que te las imprimen en metal aditiva, y que, por ejemplo, en defensa están siendo ya bastante usadas. O sea, dices, por ejemplo, hay una empresa de Jaén que además llama mucho la atención, pues se la ha vendido a la US Navy. Están fabricando puentes y lleva las piezas, aditiva. o sea, lleva la impresora en el barco para hacer piezas para cuando está en misión. Entonces, tú tienes que tener esa biblioteca. Entonces, que el sistema esté preparado para todo ese tipo de cosas y de nuevas tecnologías es lo que, bueno, pues, lo que ayuda a IFS en ello. Para vosotros, para ti, Enrique, y para Víctor, ¿cuánto es de crítico este factor? Me imagino que mucho, ¿no? Lo que es el time to value y cómo encontráis ese balance entre lo que puede ser una ganancia a corto plazo y pensar un poquito más a largo plazo. Empieza tú si quieres, Víctor. Pues bueno, creo que lo comentaban, ¿no? Nosotros, nuestro sector tiene ciclos de vida muy, muy largos. Tenemos que mantener sistemas. Cuando ganamos un proyecto, un metro, un tren, con ello van aparejados la mayoría de veces mantenimientos de 20 a 30 años. O sea, tenemos el compromiso de mantener los sistemas 20 o 30 años. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar que el ciclo de vida de lo que ponemos es largo. Entonces, ahí hay un punto importante entre la aplicación de la inteligencia artificial y el mantenimiento de eso a largo plazo. Sí, el balance además también entre optimizar eso es. y ser capaz de hacer lo que prometes, ¿no? Porque, bueno, si lo optimizo mucho, igual tengo un problema después porque la pieza, por ejemplo, pues no funciona como esperabas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay... Pero por otro lado también existe un poco el mindset
de que la inteligencia artificial debe suministrar valor muy rápido, ¿no? Y a muy corto plazo, que es así. Pero tenemos que cuidar con él, bueno, cuál es el beneficio que realmente busco, cuál es el largo plazo que tengo, ¿no? De ahí veo un poco compromiso de soluciones muy definidas, con un caso de uso muy claro, con un beneficio muy claro a corto plazo, que se están desarrollando, y soluciones donde lo que tenemos que buscar más es el largo plazo, el mantenimiento a largo plazo o la eficiencia energética a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en la eficiencia energética, ¿no? Nosotros tenemos muchos proyectos de inteligencia artificial aplicado a optimizar la eficiencia energética de nuestros ferrocarriles, que por un lado es a corto plazo, porque buscamos de alguna manera optimizar operaciones, ¿no? Optimizar el tiempo entre trenes, Sí. la conducción, hacerla más eficiente. Y a de corto paso, plazo, adaptando al que cada vez es más estricta toda la parte de sostenibilidad. eso es. Enrique, ¿vosotros esto cómo lo veis? Pues en nuestro caso, de nuevo, nuestros activos, hablando de activos y de mantenimiento, nuestros activos los podemos dividir en dos tipos, los digitales y los tradicionales o de la red eléctrica, el hierro y el cobre, que le llamamos el hierro, el cobre y los digitales. El tiempo de vida útil que tienen cada uno de ellos, porque es regulatorio, en el caso de los digitales es 15 años, pero en el caso de los electromecánicos es 40. Durante esos 15 incluso o 40 años, evidentemente tenemos que cumplir con una serie de requisitos de mantenimiento. Nuestras líneas las tenemos que inspeccionar cada 3 años el 100% de las líneas. Los centros de transformación y subestaciones también cada 3 años. Entonces, un ejemplo de lo que, cómo aplicamos o qué necesidad hemos tenido de aplicar esa inteligencia artificial o una inteligencia superior a la habitual, por llamarlo de alguna manera, ha sido en ese mantenimiento de cada 3 años inspeccionar todas las líneas. Hemos pasado desde hace 3-4 años de inspeccionarlas con brigadas que iban con sus coches y sus furgonetas recorriendo y sacando pues, las medidas de termografía, distancias, etcétera, de seguridad, todo este tipo de información, las hemos volado con helicóptero y con drones. Con drones, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que ese helicóptero o dron cargado pues con cámara LIDAR, con cámara de infrarrojos, con todo tipo de cámaras y de adquisición de datos, ha adquirido pues algo así como multiplicado por 1000 los datos que habitualmente las brigadas recogían de las inspecciones. Cuando esos datos se han cargado en los sistemas que teníamos, legacy que hablaba, y se les ha intentado procesar, oye, vamos a sacar las anomalías de distancias que hemos tenido, de qué puntos calientes tenemos en la red, ese tipo de cosas. Resulta que es que los sistemas eran impotentes totalmente de procesar toda esa información y si la procesaban, te generaban pues anomalías multiplicadas por 10 o 20. Dices, no podemos tener tantas anomalías en la red, es imposible. Entonces, ahí ha habido que empezar a utilizar, no sé si técnicas de inteligencia artificial, pero sí. Un cierta mejora humana, ¿no? en los procesos. Sí. Entonces, es un ejemplo de... Como vamos cortos de tiempo, yo sí que quería preguntaros por lo que tiene que ver con regulación y sostenibilidad, que me imagino que son dos elementos muy importantes a día de hoy, y normativas, por ejemplo, como la directiva CSRD. ¿Cómo trabajan vuestras soluciones para adaptarse a estas nuevas regulaciones y para todo lo que tiene que ver con auditoría y demás, ¿no? Bueno, pues nosotros ahora mismo trabajamos en 2 áreas. La que acabas de decir es lo que hemos hecho ha sido añadir a la plataforma un módulo de ESG para poder gestionar la parte de sostenibilidad, ya sea de la de huella de carbono, de tipo ámbito 1, 2, 3, etcétera, y poder hacer esos informes.
Y también estamos trabajando en otra parte, es que ya ahora mismo nos lo exigen a nosotros, es decir, nuestros clientes nos piden los informes de sostenibilidad y de cuánto de sostenibles somos, etc. Entonces lo tenemos que aplicarnos a nosotros mismos. Una para hacer informes, que está bien, pero otra para los servicios que damos sean más sostenibles. Entonces tenemos varias iniciativas también con eso, porque dices, ya no es que des un buen servicio, no, es que el cliente te está pidiendo que ese servicio que antes te pedía la ISO 27001, SOC 1, yo qué sé, de ciberseguridad, no, ahora también tiene que ser que garantices cuál es tu sostenibilidad y qué tipo de energía usas, etc. Entonces, estamos trabajando en esas tres áreas. Uno, informes propios para poder saber cómo estamos y qué hay que mejorar. En dar servicios más sostenibles, porque cuando los damos en software como servicio, etcétera, pues también hay que garantizarlo. Y tercero, le hemos añadido al sistema un módulo de sostenibilidad para poder gestionar eso. En las nosotros y también los clientes. Claro. Porque ya no es que tú haces un módulo, o sea, que van a usar los clientes y tú no vas a usar. No. O sea, es que se lo tiene que usar todo el mundo al final. Sí. Entonces estamos trabajando de esa manera. Y ahí hemos hecho un acuerdo con Price a nivel global, donde Price ha traído un poco la guía dentro de IFS para poder desarrollar esos módulos para que puedan ser aplicados. Sí, porque son cosas muy nuevas, hay nuevos KPIs que medir, hay muchas cosas que nosotros tenemos un equipo de sostenibilidad de IFS a nivel global y que están llevando las guías, pero también en conjunto con Price hemos hecho esta alianza para que poder proveer un poco el know-how también de eso que están desarrollando. Para los usuarios, ¿cuáles son para vosotros las lecciones más importantes que habéis aprendido estos años relacionados con lo que tiene que ver con la transformación que hay en la industria o en el mundo en general con la tecnología y lo que digamos que es como eso que es lo que pensáis que en estos años habéis aprendido que puede ser importante para otros compañeros que trabajan en industrias como las vuestras? No sé, Víctor, empieza tú. Bueno, por un lado, el tratar de pasar del hype a la realidad cuanto antes. Eso es clave, ¿no? Y sobre todo pues en industrias o sectores críticos como el nuestro, donde no debemos probar en general, ¿no? Tenemos que ir con soluciones maduras. Luego, el cuidar los datos. Al final, decía Enrique, ¿no? El tema de la captura, ¿no? Nosotros en nuestro sector tenemos el mismo o el mayor problema. Bueno, imaginaos, nosotros tenemos a lo mejor 600 kilómetros de vía en el medio de la nada, donde no hay cobertura en la mayoría de las ocasiones. Dicen que la IA es tan buena como los datos que le den de comer. Correcto, claro, correcto. Entonces, nosotros, si ya el dato es importante y la calidad de ese dato es crucial, pues nuestro sector se multiplica por 3 porque tenemos que ser muy precisos en la cantidad y en la calidad de esos datos porque no tenemos en muchas ocasiones esa capacidad de retención y de captura y de transmisión por la naturaleza ferroviaria, ¿no? Y luego, por último, yo me gustaría citar el tema de mantener un poco el expertise humano en todo lo que estamos haciendo. Nosotros, desde luego, lo hacemos habitualmente en todos nuestros desarrollos y además lo necesitamos. Es decir, todas las inteligencias artificiales que estamos desarrollando necesita del expertise humano. El man in the loop, que le llaman. Claro, porque realmente hay muchos procesos, ¿no? Al final a nivel de fabricación, pero luego hay inteligencia artificial que estamos desarrollando, pues, por ejemplo, ¿no? Un motor de agujas, ¿no? Lo que mueve la vía para poder hacer un desvío. Si eso no lo haces con un experto que sepa cómo funciona eso, yo te puedo dar los datos, todos los que quieras, pero no lo vas a hacer, porque no vas a entender esos datos. Entonces eso es una lección, lógicamente, que la tenemos de base. No hay que perder de vista que la inteligencia humana es tan importante, más ahora que tenemos tanta inteligencia artificial. Enrique, muy rápido. Que es exactamente la misma situación que ocurría hace 20, 30 años cuando dices, voy a aplicar la informática al proceso de negocio. Como no conozcas el proceso de negocio, puede ser el mejor informático, la mejor tecnología, que es que no vas a ser capaz
de que te dé un rendimiento o que te dé un buen resultado, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dices porque, de alguna manera, tienes que mantener, no sé si es la inteligencia humana o la experiencia, más que inteligencia, la experiencia humana que se tiene en las empresas, en los diferentes partes o procesos de negocio, para decir, oye, con esto y con los datos, por supuesto, que pueda recoger, alimento a la inteligencia artificial, pero como le falte una de las dos patas, va a cojear. Es interesante seguro. Porque se habla ya que de aquí a pues, no sé, una década o quizá dos, pues ya empezará a ver esto que, bueno, se vislumbra, ¿no? Que habrá estas inteligencias artificiales generales, que ya no sé qué paso darán, pero desde luego a día de hoy la inteligencia humana sigue siendo un elemento crítico porque todas las IAs y los copilots y demás no son capaces de además añadiría la gestión del cambio. Bueno, es que aparte de todo eso que hemos dicho ya, la tercera cosa para mí es la gestión del cambio. O sea, en todos esos proyectos, como no haya gestión del cambio, además te quedas con un juguete estupendo. En nuestro caso tenemos una unidad, departamento, que se llama gestión del cambio. Está integrado con el departamento de calidad, ISG, pero es exclusivamente gestión del cambio. Claro, está importante, Es curioso porque yo siempre a ellos, no son muchos, son media docena de personas, pero les digo que les admiro porque es que lo mismo están en el proyecto que le estamos aplicando la planificación de no sé qué tal, al mantenimiento predictivo de no sé cuántos, etc. Es imposible que sepan de todo, pero están en todos los proyectos para darle ese puntito de gestionar, cómo gestiono el cambio en las organizaciones para que esa evolución de la tecnología o aplicación sea... Tiene muchísimo sentido que haya expertos en esto. Rapidísimo, desde IFS, ¿cuál es el consejo que daríais a las organizaciones? Un minuto. Un poco han mencionado 3 temas aquí importantes. Uno, el tema de datos, ¿no? O sea, no vamos a repetir, pero aplicar la IA cuando tenemos datos inadecuados o volúmenes no analizados es muy complejo. Enrique mencionaba los procesos de negocio y te mencionaba a ti antes cuando llegamos de que un cliente nos solicitaba, mira, tengo presupuesto para hacer proyectos de IA, ¿qué podemos hacer? Entonces al final la IA es una herramienta para obtener algo, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que queremos mejorar en nuestra empresa con la IA, qué proceso de negocio quiero manejar, cuáles son los KPIs que voy a medir ese proyecto de IA embebido, digamos, hacia dónde quiero ir. Va a mover la aguja, ¿no? del porque valor, al final ¿no? estoy aplicando IA con qué sentido, ¿no? Entonces, y si me trae cuenta. O sea, Exactamente. yo tengo un objetivo, ¿cuánto me va a costar? ¿Y cuánto mejora, no? Esto. O sea, ¿cuánto voy a mejorar usando la IA? Y yo recuerdo, pues, otro caso, era un caso en el que mejoraban un 5%. Dices, pues esto no se hace. Bueno, pues en ese caso se hizo. ¿Por qué? Porque un 5% era 1,5 millones de libras al mes. Y una apuesta de hacer. Y entonces... el caso salía. Y otros casos que puede ser a lo mejor mejorar un 90%, pero si lo que te cuesta el proyecto es mucho más de lo que supone ese 90%, pues a lo mejor no lo se da cuenta. La rentabilidad está en la base de todo. Y está en la rentabilidad monetaria o en otro tipo de rentabilidad, como puede ser la seguridad. Entonces, hay casos en el que a lo mejor desde el punto de vista puramente financiero no te sale el caso, pero cuando metes la seguridad de las personas... Es que ahí el problema suele ser el monetizar esa seguridad, ejemplo, esa reducción de emisiones, etcétera, etcétera. Y ¿cómo monetizo eso para ponerlo en el business? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, o case o lo que sea. ¿Quién fue? Aguas de Tarragona. Tiene un KPI para medir la salud del activo, monetizando cuál es el impacto de la seguridad en que eso no se haga. Interesante. Bueno,
señores, la verdad es que la conversación ha sido interesantísima. Yo creo que hemos inaugurado un formato que creo que es muy valioso, porque podemos tener el punto de vista de los que estáis, lo que yo digo, al pie del cañón en el día a día de las organizaciones, pues peleándoos con todos los parámetros o todos los elementos que tenéis que tener en cuenta, desde la rentabilidad, el cambio cultural y demás, y con los que sois desarrolladores de las soluciones que les estáis apoyando. Así que, pues nada, muchísimas gracias. A los que estáis viéndonos ahí, deciros que nos podéis escribir, porque os vamos a sobreimprimir los perfiles de LinkedIn. Si tenéis alguna duda, nos podéis escribir a Silicon, y os damos las gracias por habernos visto, y espero que este sea el primero de muchos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Luca. Gracias, Enrique. Gracias, Víctor. Gracias por estar con nosotros. La conversación ha sido muy interesante y espero que nos veamos aquí en Silicon Talks. Entonces, muchísimas gracias.